interpelación a la ministra de Justicia ya es un hecho en medio de los cuestionamientos por la crisis que se vive en Gendarmería y el Sename. De eso nos hablaba ya Sebastián Fuentes y ahora con más detalle nos cuenta, Sebastián. Estamos escuchando a la senadora Allende. Fiscalizarse, es lo que es un acompañamiento jurídico, un abogado por niño. Sí, Claudio, escuchamos a la senadora Isabel Allende entregando más detalles respecto a la situación del Sename y le vamos a preguntar de inmediato por esta situación. Independientemente de eso, se está pensando, manejando, el gobierno lo tendrá que decidir, una figura como una suerte de un delegado, como hacemos a veces para situaciones críticas, para que en este momento encabece estas medidas de emergencia. Nosotros respaldamos estas medidas de emergencia, creemos que están bien enfocadas, pero también estamos conscientes que estamos arrastrando una situación que no da más y que como Estado y como país estamos en deuda. Senadora, respecto a la interpelación que se le va a realizar a la ministra, ¿cómo pudieron conversar respecto a eso? ¿También hubo una señal de apoyo? Miren, ni tocamos el tema de interpelación porque para nosotros, como digo, la motivación fundamental era conocer la situación de los niños porque es un tremendo tema que es imposible que no nos hagamos cargo de él. El segundo tema, sí conversamos también Gendarmería, bastante más breve porque gran parte de la reunión ocupó el tema de los niños. Y respecto a Gendarmería, bueno, la ministra sabe, usted mandó a hacer un informe interno, por lo tanto se está investigando. Entiendo que el Ministerio Público también está haciendo una investigación por la denuncia concreta del caso de Miriam Olate y por lo tanto hay que esperar los resultados de las investigaciones. Sin perjuicio de eso, creo que nosotros como parlamentarios también debemos revisar la situación y ver junto con el gobierno todas las medidas que impliquen, legales o no, pero que impidan a que haya distorsiones o abusos de estos mecanismos como los que hemos podido apreciar en Gendarmería. Señora, incluso alguna agrupación está pidiendo la renuncia de la ministra. ¿Cómo lo toman ustedes? Bueno, los demás también lo podrán, por supuesto, responder, pero yo creo que aquí siempre hay una suerte de aprovechamiento. Aquí lo que importa es hacernos cargo. Por primera vez, como ya he dicho, aquí se han transparentado situaciones que nunca se habían dado a conocer en este país. Entonces yo creo que lo primero hay que reconocer lo que se está haciendo. Y yo creo que la interpelación sí es siempre un mecanismo legal que forma parte de las funciones del Parlamento y no hay ningún problema. Yo siempre he visto la interpelación, mientras no sea aprovechamiento, como una oportunidad para que la ministra le explique a los diputados todo lo que se está haciendo, las emergencias y cuáles son las propuestas que van a haber. Así que no hay ningún problema. Senadora, pero considerando que se considera, digamos, los problemas del Sename, de Gendarmería como antiguos, no se puede leer más bien como un aprovechamiento político finalmente esta acción llevada adelante por los parlamentarios de la Alianza. Mire, le vuelvo a repetir, una interpelación, en la medida que la ministra tenga la oportunidad de explicar lo que se está haciendo, puede ser bien mientras no sea aprovechamiento. Y por eso una interpelación nos ofrece mayores problemas si efectivamente se trata de dar a conocer y tener la oportunidad de la que la ministra pueda explicar. No como a veces ha ocurrido que hemos presenciado algunas interpelaciones que efectivamente más bien tienen una connotación política y más bien es aprovechamiento de la oposición. Senadora, respecto a los planes de trabajo... Las personas podrían ser afectadas producto del cambio en su dirección en relación a donde están los lugares para votar ellas. Desde el punto de vista político, se acercan las elecciones, ¿a ustedes les parece que eso es una situación compleja de un organismo además que depende del Ministerio de Justicia? A ver, no, el CERVEL es un organismo autónomo. Nosotros aprobamos la ley y afortunadamente hicimos un organismo autónomo porque eso le da evidentemente mucho más poder de gestión y al mismo tiempo responsabilidad. Y por eso todos hemos dicho que nos importa mucho tener un CERVEL sumamente empoderado, un CERVEL eficiente y un CERVEL sobre todo con capacidad reguladora, puesto que va a ser la entidad que nos va a regular no solo los partidos, sino nuestras elecciones. De ahí que siempre hemos estado preocupados de fortalecer el CERVEL y que el CERVEL funcione como debe funcionar, o sea, con toda su capacidad y todas las mejores condiciones. Esto nos hemos informado en las últimas horas a través de los medios. Ya recibiremos las explicaciones del caso y tendremos que saber qué es lo que ha pasado y qué medidas se tomarán. Lo que queda claro es que nosotros tenemos un proceso de cierre de inscripciones, que es el día 25 de julio, y tenemos un proceso de elecciones que es en octubre y que tiene que hacerse con toda la gente no va a querer ir a votar, no bueno, se va a el CERVEL tomará todas las medidas del caso y tendremos que ver, pero un llamado a la ciudadanía porque obviamente nos interesa la mayor participación posible en este proceso democrático que significa elegir los gobiernos locales. Senadora, los funcionarios de Gendarmería dicen que presentaron un plan de trabajo el 25 de mayo, pero del 2015, y desde ese entonces hasta ahora no se ha avanzado nada respecto a esos planes de trabajo. Mire, yo entiendo que la situación de Gendarmería es bastante compleja. No hay ninguna duda que cumple un rol muy fundamental
hace mucho tiempo que muchos de nosotros hemos estado bastante también preocupados de ver la situación de trabajo de Gendarmería, porque claramente cumplen turnos largos y es una situación casi de encierro, y por eso mismo que entendemos que tienen condiciones bastante particulares. Ahora, la situación interna de Gendarmería también es un poco especial, porque ellos tienen por un lado DIPRECA y tienen también su propio estatuto administrativo, que eso es lo que puede haber generado estas distorsiones. Pero hay que preocuparse de las condiciones de trabajo de Gendarmería sin lugar a dudas, porque yo creo que esas largas jornadas y esa situación, ese contexto real en que ellos trabajan, que tiene un grado de riesgo y por otro lado de encierro, claramente los hace bastante diferentes a lo que puede ser otras funciones. Senadora, desde la Democracia Cristiana señalaban que había un aprovechamiento político de parte de la oposición generar esta interpelación. Porque sienten que está pendiendo de un hilo ¿Perdón? este apoyo que han dado usted, los socialistas, ante la Democracia Cristiana, la tarde del comunista, los radicales, es porque sienten o tienen la sensación de que está pendiendo de un hilo la figura de la ministra de Justicia. Complicado. Mire, yo creo que realmente es la primera vez que se transparenta situaciones que en este país nunca se habían dicho, y yo creo que eso nos tiene que dar justamente la fortaleza para salir adelante con soluciones concretas. Y yo creo que eso lo está haciendo bien la ministra, y hacer lo que está haciendo es muy importante. Con transparencia, no ocultar, y al revés, hacer planes de emergencia que permitan abordar este tema, que es responsabilidad de todos. Senadora, desde la Democracia Cristiana, un poquito antes en esta reunión también sostuvieron con la ministra de Justicia, señalaban que hay un aprovechamiento político por parte de la oposición con esta interpelación, tomando en consideración que se acercan las elecciones municipales. Bueno, yo ya le respondí lo que yo creo. Cuando es aprovechamiento es lamentable. Cuando es de verdad un uso legítimo que puede hacer un parlamentario para conocer las situaciones que pueden llamarse críticas o difíciles y la respuesta, bienvenida. Esa es la condición. ¿Hubo autocrítica por parte de la ministra en cuanto a la gestión política también de esta crisis que hay dentro del ministerio? Yo le contesté de la ministra, gracias. Bien, escuchamos entonces las palabras de la senadora Isabel Allende. Senador Carlos Montes, ¿podemos conversar con usted un segundo? También que nos pueda contar más detalles respecto a esta situación. Ahí estamos en vivo para CNN. ¿Cómo toma la ministra este apoyo, esta señal de apoyo que han sostenido durante esta mañana? Lo hizo la Democracia Cristiana, no lo hace el Partido Socialista, está el senador Guido Gerardi también del PPD. Mire, la ministra requiere apoyo incluso en materia de recursos para los programas de emergencia con los niños, y requiere apoyo para realmente en Gendarmería hacer una intervención a fondo y enfrentar los temas que estamos hablando. Y yo creo que ella lo toma bien, y por eso toma acá nosotros. Apoyo político, pero también apoyo directo en la medida inmediata que se tiene que tomar. Senador, le preguntamos, por ejemplo, durante el fin de semana a la diputada Rincón si habían dejado sola a la ministra, principalmente con el tema de los recursos. ¿Siente usted que se ha dejado sola la ministra de Justicia frente a este tema? No sé, no me atrevería a decir. Yo no he estado directamente vinculado, pero creo que hay un problema más global de toda la sociedad. La política pública en general para los niños en este país está muy atrasada, y esto por muchos años, y en la medida que se va complejizando la situación de los niños, más en evidencia que ya le falta una política pública, que es los niños que están vulnerables, los niños que están en riesgo, pero también el conjunto de los niños. Tenemos un déficit muy grande. Senador, por último, pasando a otro tema, no puedo dejar de preguntarle respecto a la situación que ocurrió el día de ayer en la Cámara de Diputados, donde se está votando una situación que tiene relación con la educación superior. Muchos declararon que era inadmisible, declararon que era inadmisible este inciso, digamos, de este artículo, y señalaban que se le había quitado el respaldo al ministro de Hacienda. Mire, lo que pasa es que hacer una reforma global de la educación escolar sin tener una respuesta en materia de financiamiento, al menos conceptual, no necesariamente los niveles, es muy difícil. Entonces los diputados pidieron eso, no lo hubo, y finalmente se forzó y fueron más allá de las facultades que se tienen, y el gobierno está dispuesto a objetarlo. Pero el problema de fondo es que no puede haber un proyecto de educación pública escolar sin criterios y conceptos claros de financiamiento, y yo espero que eso se resuelva en el Senado. Muchísimas gracias, senador. Ahí conversamos con el senador del Partido Socialista, Carlos Montes, entregando más detalles respecto a esta situación de la educación superior, pero aquí en el Ministerio de Justicia, Claudio, ha generado bastante movimiento, no solamente de ahora con las visitas de algunos parlamentarios, ya acaba de salir los parlamentarios del Partido Socialista, también acompañados junto a Guido Gerardi del PPD, sino que un poquito antes también había estado, al menos durante una hora y media, en reunión algunos parlamentarios de la Democracia Cristiana. Una situación que ha generado bastante movimiento
movimiento acá en el Ministerio de Justicia muy temprano por la mañana, ya haciendo la recapitulación de esta jornada. Claudio, te cuento que al menos 30 gendarmes de la asociación ANFUP llegaron hasta las dependencias del Ministerio de Justicia con la intención de encadenarse en el frontis de este lugar. La intención básicamente era criticar la gestión de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, pero por otro lado la situación de las pensiones. Ellos señalan que este tope, esta decisión de Contraloría de finalmente dejar en 60 UFs las pensiones para ellos, finalmente termina afectando a todo el plantel de Gendarmería. Debido a esta situación, durante la mañana tuvo que intervenir fuerzas especiales que se encontraban en el lugar, claramente con los dispositivos necesarios por estar muy cerca del Palacio de la Moneda. Se encontraban fuerzas especiales donde con algunos con Napoleones terminaron cortando finalmente estas cadenas que tenían puestas los mismos gendarmes. 5 personas detenidos, pero esta asociación, la ANFUP, no se quedó allí. Finalmente fueron hasta el Consejo de Defensa del Estado, donde presentaron una carta haciendo alusión a esta situación de las pensiones, una carta dirigida al presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña. ¿Qué fue lo que dijeron? Lo pasamos a revisar enseguida. Hoy día el ministro, el gobierno nos ha abandonado. Nosotros somos prácticamente más de 20.000 funcionarios dentro de Gendarmería, más se suman nuestras familias. Entonces, en esa situación, en esa dirección, nosotros no vamos a claudicar por defender los derechos de los chicos. Hablamos de abandono porque nosotros quisiéramos que la señora ministra nos hubiese acompañado en este proceso. ¿Por qué? Porque este proceso deberíamos haberlo zanjado hace prácticamente 3 meses atrás. Estamos trabajando con la delincuencia, con motines, con pendencias, intentos de fuga, agresiones día a día a los funcionarios de Gendarmería. 30 años presos para que hoy día se nos cambien las reglas del juego por algunos que se abultaron las pensiones. Nosotros consideramos que eso no es justo. Bien, escuchamos entonces las palabras de la ANFUP, pero por otro lado, Claudio, te puedo comentar que recién acaba de llegar un comunicado de la Asociación de Gendarmes de Chile, conocida como la AGECH, donde señalan en este comunicado que expresa su más absoluto rechazo a la forma que la ministra de Justicia, Javiera Blanco, ha llevado la conducción de la cartera durante su periodo, cuestión que hemos denunciado largamente y que en estas horas se ha evidenciado irrefutablemente. Como jefa de cartera siempre ha mantenido una actitud altanera y arrogante. Su indisposición al diálogo se toma inconcebible en un momento en que la institución requiere más que nunca una relación constructiva muy lejana a lo que ha demostrado hasta ahora. Incapacitada de comprender el complejo escenario que hoy atraviesa no solo Gendarmería, sino también los otros servicios bajo su mando, en este contexto ni siquiera ha potenciado el apoyo y acercamiento a las y los trabajadores. Este abandono y nulo respaldo devino en una hora irreversible crisis de credibilidad de parte de nuestras y nuestros funcionarios, lo que se expresa también en la negativa evaluación ciudadana expresada en las últimas encuestas de opinión pública. Por esto consideramos que la presidenta de la República debe solicitar la renuncia inmediata de la señora ministra de Justicia, Javiera Blanco, por su ineludible responsabilidad política en la crisis que atraviesan todos los servicios relacionados a su cartera. Se trata de la Asociación de Gendarmes de Chile, AGECH, que acaba de entregar un comunicado a los medios de comunicación señalando y pidiendo la renuncia de la ministra Javiera Blanco. Eso es lo que está ocurriendo en este minuto en torno a Gendarmería, pero en el Congreso también han ocurrido diversas situaciones. Por un lado están las 2 comisiones investigadoras que se están llevando a cabo. Una de ellas tiene relación con la situación del Sename, luego que se diera a conocer este informe donde se ha determinado que en los últimos 12 años han fallecido 185 niños bajo el cuidado del Servicio Nacional de Menores, y por otro lado la investigación que tiene relación con las pensiones que se han otorgado de parte de DIPRECA hacia los funcionarios de Gendarmería. Debido a esta situación, además se agrega la interpelación que iba a ser realizada la primera semana de agosto, luego que se concretara finalmente con 43 firmas de diputados de la oposición. Respecto a esto también se refirieron los parlamentarios. Creemos que es importante que en esta interpelación, por una parte, la ministra de Estado determine y sea capaz de reconocer en forma humilde sus responsabilidades que hasta el día de hoy no se han denotado. Y además es importante que hoy día también tengamos por parte del gobierno transparencia en decir si efectivamente los niños están en la prioridad del gobierno. Necesitamos una reingeniería del Sename, necesitamos una política de infancia. Hoy día ya no da más abasto esta crisis. Dice el gobierno que no hay plata, pero resulta que ayer los parlamentarios de su propio gobierno hacen un populismo infinito para decir que cambian la forma de financiamiento de la educación.
Dicen que quieren educación universitaria gratuita para los más ricos y sin embargo dicen que no hay plata para el Sename. Tenemos que tener respuestas y compromiso político por parte del gobierno. Bien, ahí está la situación que ocurría en el Congreso y en paralelo, bien digo, Claudio, llegaban las señales de apoyo acá al Ministerio de Justicia. Durante la mañana lo hicieron los senadores de la Democracia Cristiana, sosteniendo una reunión que duró aproximadamente 1 hora y media con la ministra de Justicia, señalando este apoyo frente a esta interpelación que va a ser realizada las primeras semanas de agosto. Los senadores también entregaron más detalles respecto a esta situación. Más allá de la interpelación que está haciendo la derecha y un uso político claramente en este sentido, nosotros lo que hemos venido a respaldar no solo a la ministra, sino las medidas que están adoptando para superar este tema. Este tema es largo, Gendarmería no nace ayer, ni estos problemas son de ayer o desde que está la ministra Blanco. Y en eso yo quiero decir con toda claridad, nosotros no vamos a aceptar esta campaña de descalificaciones ni de ataques arteros a una supuesta responsabilidad de la ministra en temas que todos los chilenos sabemos que se arrastran desde hace muchísimos años. La situación del Sename es un problema sensible para el país. Bien, escuchamos las palabras del senador Pizarro entregando más detalles respecto a esta situación, señales de apoyo que hace algunos minutos ya se lo comentábamos respecto a este apoyo que ha llegado incluso a algunos parlamentarios del Partido Socialista. Sin embargo, esto se va a continuar durante este día de hoy y se espera que a eso de las 3 de la tarde lleguen parlamentarios del PPD junto con el Partido Comunista para prestar el apoyo también a la ministra de Justicia, Javiera Blanco. De todas formas, le adelanto, Claudio, que para el día de mañana se espera que entregue una conferencia de prensa la ministra Javiera Blanco entregando todos los detalles respecto a la situación que envuelve no solamente a Gendarmería, sino que también al Servicio Nacional de Menores. Bien, así es, Sebastián, todos los frentes en justicia. Esperamos más adelante más informaciones al respecto y en eso estamos pendientes en CNN Chile. Sebastián, que esté muy bien, muchas gracias.